y estaremos hoy con el doctor Reutemann hablando sobre Juan el Bautista y los rollos. Así que ya me comunico con Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Todo bien? Buenas tardes, Ariel, y saludos a todos los participantes. Como dijiste con mucha razón, siguiendo la imagen del edificio que comenzamos juntos a construir con este segundo módulo en los marcos de Moriah College, precisamente nos estamos acercando ya al corazón del curso, cuando hoy ya trataremos de manera específica, como lo anuncio aquí en la imagen de la pantalla, Juan el Bautista, los rollos del Mar Muerto y los esenios. Ya no solamente hablaremos del contexto histórico, ya no solamente haremos referencias a las fuentes o en algunos casos restos arqueológicos que puedan de alguna manera apuntar a la historicidad de Juan el Bautista, sino ciertamente a la conexión, si existió alguna, entre Juan el Bautista, la comunidad del Mar Muerto y los esenios. Así que con tu permiso comienzo con la clase. Adolfo. Gracias. Entonces quiero comenzar, con vuestro permiso, a tratar el primero de los puntos de esta clase del día de hoy, y voy a hablar sobre los comienzos de Juan. Como vimos en la clase anterior, el Evangelio de Lucas fue el único que nos dejó alguna información sobre los comienzos de Juan el Bautista. Más precisamente los detalles milagrosos de su nacimiento, como así también la noticia sobre su abolengo sacerdotal. Pero ¿qué pasó después con Juan? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo vivió su adolescencia? ¿Cuál fue su educación y quiénes fueron sus maestros? Los evangelios no nos brindan ninguna respuesta específica a estas y otras preguntas. Más allá de sus orígenes sacerdotales, no se nos dice nada acerca de que Juan haya estado involucrado en actividades propias de su progenie, sirviendo en el templo de Jerusalén como lo había hecho su padre. Solo se nos comunica que desde sus comienzos Juan habría sido un consagrado a Yahvé, en hebreo un nazir, al que le estaba prohibido beber vino o licor, haya sido consagrado como tal desde su concepción por toda la vida, según Lucas 1:14, o haya sido el resultado de una santidad autoimpuesta por Juan mismo debido a su piedad religiosa. Al final del capítulo 1 de Lucas, sin embargo, hay una noticia intrigante, insinuando algo sobre la infancia y años posteriores de Juan. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. No todos están convencidos de que esta breve noticia sea cierta, pero en caso de serla, esta tradición sobre la infancia de Juan parecería referirse a algún tipo de experiencia espiritual que habría afectado a nuestro personaje durante esos años juveniles. ¿Qué le habría pasado? Ciertamente no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que debe haber sido una experiencia muy fuerte hasta tal punto de motivarlo para dejar su pueblo y la ciudad de Jerusalén e ir al desierto y vivir allí durante tal vez un largo tiempo, no lo sabemos. Y si ustedes recuerdan, en el encuentro anterior, cuando exploramos la hipótesis del arqueólogo británico israelí Shimon Gibson acerca de la posibilidad de que la cueva en el Kibbutz Tzuva sea realmente una cueva en la que haya estado durante un tiempo Juan el Bautista, incluso haya llevado a cabo rituales bautismales en esa cueva, y que según esa tradición fue luego la que fue rememorada por monjes en la época bizantina, estaría precisamente conectado con este periodo que es el periodo misterioso en la vida de Juan. ¿Acaso habría estado relacionada con el nazireato? Siendo una persona entregada de manera incondicional a Yahvé, entonces su manera de vivir asociada con el nomadismo, lo salvaje y la no civilización habría representado en sí misma una expresión simbólica de la pureza cuasi edénica. Como sea, no sabemos nada a ciencia cierta sobre esos años formativos y decisivos en la vida de Juan el Bautista. Sin embargo, hay una noticia de Josefo que podría llenar el vacío de información sobre este capítulo oscuro en la vida de Juan.
En su autobiografía, Josefo, un jerusalemita de abolengo sacerdotal, nos contaba sobre la experiencia que vivió cuando tenía 16 años. Y así escribió Josefo en su Vitae, en su obra autobiográfica. Cuando tenía alrededor de 16 años, quise tener experiencia personal de las sectas que hay en nuestro pueblo. Y son tres. La primera de los fariseos, la segunda de los saduceos y la tercera la de los esenios, según he dicho en otras ocasiones. De este modo pensaba yo, si conocía todas ellas podría escoger la mejor. Hacía fuerza de ser duro conmigo mismo y de soportar muchas cosas. Pasé por las tres. Y después de haber comprobado que ninguna experiencia de aquellas me resultaba suficiente, oí hablar de un tal Vanus que vivía en el desierto. Llevaba un vestido hecho de hojas, comía alimentos silvestres, se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse, y me hice su discípulo. Después de estar con él durante 3 años, una vez cumplido mi propósito, regresé a la ciudad. Según esta noticia, entonces, Josefo, un joven aristocrático de la ciudad de Jerusalén, decidió en un momento de su vida dejar su familia y la ciudad para ir al desierto y estudiar allí con Vanus, un carismático que vivía una vida solitaria de tipo salvaje. Teniendo en cuenta que Juan era también un sacerdote, según la noticia de Lucas, ¿acaso él habría decidido ir al desierto para tener una experiencia similar a la de Josefo y estudiar también allí con un maestro del tipo de Vanus para hacerse fuertemente espiritualmente, como dice Lucas? Con la magra información que tenemos, no podemos dar una respuesta categórica al respecto, pero el paralelo entre ambos personajes es sugestivo. Según otros, un texto clave que podría echar luz sobre la misteriosa noticia de Lucas sobre Juan es la tradición presente en Josefo sobre los esenios. En la Guerra de los Judíos, libro 2, capítulo 8, dice así Josefo: rechazan los placeres como si fueran males y consideran como virtud el dominio de sí mismo y la no sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros cuando aún están en una edad apropiada para captar sus enseñanzas. Se comportan con ellos como si de hijos suyos se tratara y les adaptan a sus propias costumbres. ¿Acaso las palabras de Lucas, cuando había escrito y vivió en lugares desiertos, habrían hecho una referencia velada a su estancia entre los esenios en Qumrán? Por supuesto que no hay manera de contestar con certeza este interrogante a partir de la información tan general y vaga dada por Lucas. Sin embargo, una posibilidad para salir de este callejón sin salida sería evaluar las acciones, los dichos y las doctrinas de Juan a la luz de los rollos del Mar Muerto y la información sobre los esenios en las fuentes clásicas, y de esta manera evaluar la verosimilitud de esta hipótesis. Y a partir de esto, entonces, ahora vamos a analizar específicamente, como segundo punto, la vocación de Juan y el profeta Isaías. Cualquiera hayan sido las razones que lo llevaron a Juan el Bautista a dejar su familia, la ciudad de Jerusalén y el templo, es un hecho que los evangelios conocían que su lugar de operación había sido el desierto, como aparece en Marcos, en Lucas y en Juan, o más precisamente en el desierto de Judea, en Mateo 3. Es el único de los evangelios que califica al desierto como desierto de Judea, en la región del Jordán, que por cierto el desierto de Judea es muy próximo al área de Jerusalén, y por eso es dable suponer que cuando se habla de desierto se refiere específicamente al desierto de Judea. Veamos cómo lo presenta este asunto el Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo de todos los evangelios canónicos. Y así comienza Marcos capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Y aquí trae 2 citas. Una, miro, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, que es de Malaquías 3, versículo 1. Inmediatamente después de Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció entonces Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. A pesar de guardar silencio sobre los comienzos de Juan el Bautista,
sea por desconocimiento o por omisión voluntaria. Es un hecho que Marcos sabía que Juan el Bautista había proclamado su mensaje de conversión en el desierto. Según esta noticia, Juan habría ido al desierto en cumplimiento de los oráculos anunciados por Malaquías y especialmente por el prestigioso profeta de Israel, Isaías, hijo de Amós. Voz de que clama el desierto, preparad el camino, panu derech. Y se acuerda que ya habíamos hablado en su momento que precisamente preparar el camino es una expresión común a Malaquías e Isaías y por eso las trae juntos aquí. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si estudiamos con más cuidado el versículo referido a manera de texto prueba de Isaías 40, versículo 3, para justificar la presencia de Juan en el desierto, uno llega a la conclusión de que el texto mencionado en Marcos sigue la lectura presente en la Septuaginta, o la traducción de los 70, la traducción griega de las Escrituras hecha por judíos en Alejandría entre los siglos 3 y 1 antes de la era común. En Marcos dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En la traducción griega de Isaías 43 dice, la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, etc. En griego es phone buontos entei jeremoi. ¿Qué podemos concluir a partir del uso de este oráculo de Isaías? ¿Acaso la cita de este oráculo habría sido un recurso utilizado por un escriba cristiano antiguo para justificar la actividad de Juan en el desierto? O tal vez el mismo habría sido un texto utilizado por el mismo Juan o su círculo. Según la tradición presente en el Evangelio de Juan, el mismísimo Juan el Bautista habría hecho recurso de este texto de Isaías para explicar su actividad en el desierto. Ahora, en Juan, capítulo 1, tenemos la siguiente escena. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿y quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces eres el profeta que había de venir. Contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué puedes decirnos acerca de ti mismo? Y Juan le contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, una voz que grita en el desierto, abrid un camino recto para el Señor. A pesar de la evidencia de este texto, un lector objetivo y crítico podría dudar con justicia sobre la verosimilitud histórica de este texto, aduciendo que tal vez la noticia podría haber sido fabricada por un autor cristiano antiguo con un propósito apologético. En caso de que así fuera argumentado, ¿cómo sería posible establecer la autenticidad de esta tradición atribuida a Juan? En otras palabras, ¿qué tipo de argumento se podría traer para probar o desaprobar la veracidad de la noticia? Es precisamente en este punto crucial que los rollos del Mar Muerto pueden ayudarnos para destrabar la cuestión. Veamos a continuación el siguiente texto en la regla de la comunidad. En la columna 8, líneas 12 y 15, dice así. Y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad para marchar al desierto para abrir allí el camino de aquel. ¿Cómo está escrito? Es decir, como siempre los judíos recurren a un texto prueba. En el desierto preparad el camino de, y en el original aparecen 4 puntos, en lugar de escribir el tetragramaton, el nombre sagrado inefable de Dios Yahvé, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. En este texto, el autor anónimo de la comunidad del Mar Muerto, haciendo referencia a los orígenes del movimiento, nos decía que los fundadores se habían separado de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad, probablemente una referencia velada a Jerusalén, con el propósito de ir al desierto para abrir allí el camino de aquel, es decir, Yahvé. Siguiendo la práctica judía tan común de recurrir a un texto prueba a manera de legitimación de una acción, el autor recurrió al texto de Isaías 43, el mismo que aparece en la tradición sobre Juan el Bautista. En el desierto preparad el camino de Yahvé. Pero a diferencia de la versión del texto en el Nuevo Testamento, aquí la versión utilizada sería la que nosotros conocemos por la tradición mosarética. Una voz clama, en el desierto abrid un camino a Yahvé. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. La versión que tenemos de Isaías 40, versículo 3, del texto de Isaías, sigue la lectura masorética. ¿Y por qué digo eso? Porque las palabras una voz que clama no son citadas,
la lectura masorética nos indica que hay que leer el texto de esta manera. Una voz clama, 2 puntos, y luego aparece el contenido de lo que clama la voz, que es: en el desierto abrir un camino a Yahvé. Y como esa parte es lo que le interesaba al autor anónimo de Regla de la Comunidad, trae precisamente eso, porque él sabe que el contenido del anuncio comienza con las palabras "en el desierto". Como ustedes seguramente ya prestaron atención, ambas tradiciones literarias hicieron referencia llamativamente al mismo texto, pero siguiendo 2 lecturas alternativas, pero legítimamente posibles, del texto. Recordar que en los textos antiguos no existían los signos de puntuación y por lo tanto los textos podían ser leídos de distinta manera. Es decir, en la versión de Regla de la Comunidad, que es la misma versión como nosotros tenemos que leerlo según el texto masorético, comienza el anuncio con las palabras "en el desierto preparad el camino". Marcos 1, que es la misma versión que aparece en la Septuaginta, dice "la voz del que clama en el desierto". Como dije, se puede leer el texto en hebreo de esa manera: la voz que clama en el desierto. En hebreo es Kol Koreh Bamidbar, como solamente una sola unidad. Es decir, que las 2 lecturas son legítimas y cada texto representa una tradición diferente de lectura. La pregunta a formular sería la siguiente: ¿acaso el testimonio de los 70 sería el testimonio de la lectura judía antigua de Isaías 43, la cual habría sido conocida y utilizada por Juan el Bautista a legitimar a partir de las escrituras su ida al desierto para pronunciar su mensaje escatológico? Esa es una posibilidad. O antes bien, la misma habría sido una tradición textual transmitida por la Iglesia según la lectura e interpretación de Juan el Bautista mismo, es decir, como todos los manuscritos de la Septuaginta fueron transmitidos por la Iglesia. Podría pensarse también en esa posibilidad. Esta última posibilidad fue sugerida por el profesor Emanuel Tov en un congreso sobre los rollos del Mar Muerto, llevado a cabo en el año 2018 en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Según él, entonces, la tradición textual de los 70 se habría visto contaminada por la tradición neotestamentaria. Es decir, según argumentó el profesor Emanuel Tov, a partir de la interpretación que Juan el Bautista le habría dado a Isaías 40, versículo 3, cuando fue transmitido el libro de Isaías en la versión de la Septuaginta, los escribas cristianos, ellos marcaron la lectura utilizando los signos de puntuación, siguiendo la lectura de Juan el Bautista. Es decir, por eso hablamos de una versión contaminada por la tradición neotestamentaria. En caso de ser cierta esta última posibilidad, entonces, la lectura masorética ya testimoniada en la Regla de la Comunidad habría sido la lectura original conocida en la época, la cual a su vez habría sido reinterpretada por Juan el Bautista en función de su mensaje escatológico. Sea como fuera el caso, es de destacar el hecho de que tanto la Regla de la Comunidad como los evangelios echaron mano de Isaías 43 para dar cuenta de la presencia de la comunidad de Qumran y de Juan en el desierto. Y como es difícil imaginar que ello hubiera ocurrido por simple casualidad, entonces podría sugerirse como posibilidad de que Juan hubiera conocido el uso de este oráculo por parte de la comunidad del Mar Muerto para legitimizar su ida al desierto, modificando eventualmente su lectura para presentarse a sí mismo como la voz anunciada por Isaías clamando su mensaje en el desierto, que ciertamente este aspecto, la voz, no aparece en la tradición que conocemos de la Regla de la Comunidad. En caso de ser cierta esta posibilidad, entonces, la posibilidad de que Juan hubiera conocido a los esenios de Qumran o incluso haber vivido con ellos ya no podría ser descartada del todo. Ahora exploraremos otro tema, la práctica del bautismo, que mucha gente me preguntó sobre ese tema al final de la clase anterior y les había dicho que lo iba a tratar en la clase hoy, así que ahora llegó el momento. Un rasgo característico del mensaje religioso difundido por Juan el Bautista era su exigencia del bautismo de conversión para obtener por parte de Dios el perdón de los pecados. En otras palabras, Juan exigía a los judíos retornar al camino de Dios, en hebreo conocido como un proceso de teshuvá, refrendando esta actividad interior del espíritu humano por intermedio del ritual de lustración. Es decir, la teshuvá es una actividad interna del alma y luego queda refrendada
esa teshuvá de una manera formal por el bautismo, porque es la señal de que realmente Dios perdona los pecados. Según el anuncio de Juan, este retorno debía ser, por cierto, inmediato, sin dilación alguna, ya que el final de los tiempos estaba a las puertas de la nueva era. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Gente de Jerusalén, de toda la región de Judea y de toda la región cercana al Jordán salían a escucharle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. El bautismo de Juan era de carácter escatológico, en el cual había un elemento novedoso, a saber, la impureza ritual del cuerpo no podía ser removida sin una previa purificación del corazón por medio de la confesión de los pecados. El perdón de los pecados, pues, estaba estrechamente unido con el bautismo. Y obviamente no era solamente la impureza del cuerpo, sino obviamente también la impureza del alma por las acciones y los pecados morales cometidos por las personas. Asimismo, el bautismo de Juan presentaba otra innovación, sin parangón en los ritos de purificación conocidos entre los judíos. Juan mismo hacía de bautizador, en su calidad de mediador debido a su origen sacerdotal. La formulación en los evangelios de estas doctrinas puede ser comparada con el único testimonio extrabíblico conocido sobre Juan presente en los escritos de Josefo, cuando éste contaba sobre Juan llamado el Bautista, que se acuerdan, nosotros lo vimos en la clase pasada, pero el tratamiento específico de esta sección la dejé para la clase de hoy. Y así escribió Josefo, que como dije, y recuerdan, no fue contemporáneo de Juan, sino vivió en la segunda mitad del siglo I de nuestra era, pero conocía ciertamente tradiciones fidedignas sobre Juan. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Con toda probabilidad, las palabras de Josefo no habrían reflejado la verdadera teología de Juan sobre la conversión, sino antes bien una polémica velada contra la misma, al descalificar la posibilidad sacramental del bautismo, es decir, de que fuera posible obtener el perdón de los pecados por medio del baño lustral. Es decir, otra vez, fíjense lo que dice Josefo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas. Pero esto en realidad es la afirmación por parte de Josefo. Para Josefo, un jerosolimitano de origen sacerdotal, le habría parecido inaudita e inaceptable ninguna otra posibilidad que no fuera la obtención del perdón de las faltas por medio de los sacrificios. Por eso ese aspecto de la teología juánica, él realmente la reformuló. En caso de estar en lo cierto, pues, la práctica de Juan habría tenido un significado simbólico polémico contra la teología promovida por los sacerdotes del templo. En otras palabras, el Bautista habría dejado Jerusalén para promover una línea religiosa alternativa a la seguida por el sacerdocio normativo, adoptando un paradigma de bautismo de conversión de los pecados, en clara oposición al paradigma de sacrificio, perdón de los pecados en Jerusalén. Y yo dije también en la clase anterior que a pesar de que no tenemos en ningún texto una tradición concreta, específica, en donde Juan el Bautista hable contra el sacerdocio de Jerusalén, a diferencia del caso de Jesús, muy probablemente, como también lo comenté en mi libro del Tabernáculo del Templo, que publiqué en el año 2016, creo que ciertamente podemos encontrar una polémica velada contra el Templo de Jerusalén en las acciones y en la teología de Juan el Bautista. Este desarrollo conceptual tan original de Juan sobre el bautismo, ¿habría sido creado ex novo? ¿O se pueden encontrar antecedentes en el judaísmo de la época del cual el Bautista se podría haber inspirado? Esta actitud de Juan también lo aproximaría a la actitud adoptada por los qumranitas, quienes también habían promovido una clara teología y práctica de protesta contra el sacerdocio del templo, al adoptar los baños lustrales y la teología de la conversión espiritual como un componente central de su vida religiosa. En la Real Comunidad, columna 5 dice que no entre en las aguas para participar en el alimento puro de los hombres de la santidad, es decir, que no pueden participar en la comida comunitaria, pues no se han purificado, a no ser que se conviertan en su maldad. Es decir, que el texto no solamente dice que tienen que purificarse con aguas lustrales, sino que tienen que también convertirse del mal. Sin embargo, el profesor Antonio Piñero ha remarcado con insistencia las diferencias existentes
entre Juan y los qumranitas en todo lo que tenía que ver con la idea del bautismo. Y así son los puntos centrales que trae como argumentación el profesor Piñero. 1. El bautismo de Juan es un acto único, no una continua serie de abluciones. 2. El bautismo no era realizado por un individuo sobre sí mismo, como en Qumran, sino que era otra persona quien bautizaba a un postulante. 3. En Juan el bautismo tenía un carácter casi sacramental. Era un signo de que Dios había perdonado las transgresiones del pecador una vez que éste había abierto el camino al perdón con el arrepentimiento interior y el propósito de la enmienda. En Qumran, por el contrario, nada sabemos de una relación directa a las evoluciones cultuales con el perdón de los pecados, ni con la conversión, pues tales ritos los practicaban los miembros de la comunidad ya convertidos. 4. El bautismo de Juan pudo tener también un significado simbólico ausente en las abluciones diarias qumranitas. Representar, como en el pasado del Éxodo, el paso desde Transjordania, donde él bautizaba, hasta la tierra prometida de Israel. Y sobre este punto, sobre donde él bautizaba, lo vamos a ver inmediatamente. 5. Como conclusión, no parece que la práctica bautismal proceda de Qumran. En consecuencia, pues, según la interpretación del profesor Piñero, la teología del bautismo de Juan no probaría, sino por el contrario alejaría toda posibilidad de asociar a Juan el Bautista con los esenios. Por el contrario, según el profesor Julio Trebollé Barrera, emérito de la Universidad Complutense de Madrid, esa posibilidad no habría que desecharla del todo cuando decía: la relación del bautismo con los pecados es común al bautismo de Juan y al de los esenios. A mi entender, ciertamente el rollo del Mar Muerto, y aquí concuerdo con el profesor Trebollé Barrera, al igual que en el bautismo de Juan, establecieron una conexión esencial entre la inmersión física, el arrepentimiento y la pureza espiritual. Es decir, probablemente los qumranitas no veían esa ablución como un acto sacramental único. Ese sentido es totalmente particular de Juan, pero esa relación estructural entre arrepentimiento y estado de pureza interior y exterior, sí lo encontramos precisamente también en los rollos de Qumran. Según la teología de Qumran, la persona que se mantenía en la obstinación de su corazón, sin poner en práctica la disciplina de la congregación, seguía estando impuro, aunque se lavara en mares o ríos. Y este era un punto importante. En el judaísmo de la época, cuando uno realmente se sumergía en las aguas, claramente estaba purificado. En Qumran eso no basta. La precondición para que realmente la purificación tenga efecto es que haya habido un acto de teshuvá y de arrepentimiento. Y en ese sentido, este es el punto que se conecta precisamente con la teología juánica. A partir de este paralelo esencial existente entre ambas concepciones teológicas sobre la naturaleza de la práctica bautismal, algunos han sugerido que el bautismo de Juan, a pesar de las marcadas diferencias entre ellas, se habrían inspirado en la concepción sectaria qumranita respecto de las abluciones rituales. En caso de haber sido así, entonces, esta dependencia entre ambas concepciones sería un argumento más en favor de la propuesta que antes de comenzar Juan su predicación escatológica, habría estado ciertamente en Qumran, formando parte de la comunidad piadosa del Mar Muerto. Geografía y teología. Un último aspecto que querría explorar con ustedes es el lugar mismo de actividad de Juan. En los evangelios hacía referencia de manera general al desierto como su lugar de actividad, con la sola excepción de Mateo, que especificó diciendo: pero en aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. ¿Pero acaso sabemos en qué lugar específico? Una noticia específica al respecto aparece en el Evangelio de Juan, cuando decía: regresó Jesús al lado oriental del Jordán y se quedó allí, en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Es decir, claramente Jesús viene de la tierra de Israel. Y en consecuencia, entonces, cuando cruza, cuando se va al encuentro de Juan el Bautista, el texto dice que regresó al lado
oriental del Jordán, es decir, que claramente el lugar de actividad de Juan era del lado oriental del Jordán. También otro lugar hacía referencia a la orilla oriental del Jordán cuando contaba lo siguiente, en Juan capítulo 3. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, donde había mucha agua. La gente acudía y era bautizada, y esto sucedió antes que metieran a Juan en la cárcel. Por entonces, algunos seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre la cuestión de las purificaciones, y fueron a decirle a Juan: Maestro, el que estaba contigo al oriente del Jordán, aquel de quien nos hablaste, ahora está bautizando y todos le siguen. No hay unanimidad entre los estudiosos en dónde estaba localizado el lugar de Enón cerca de Salim mencionado en esta noticia sobre Juan. Según el testimonio del obispo historiador Eusebio de Cesarea, en su onomasticón, escrito en el primer cuarto del siglo IV, en el primer tercio del siglo IV de nuestra era, Enón habría estado localizado en la parte occidental del Jordán, en una aldea en el valle del Jordán, en el octavo hito de Sitópolis, Beit Shean, llamado Salumias. Esta antigua identificación es también aceptada por historiadores modernos, como es el caso del arqueólogo Shimon Gibson. Y así dice Shimon: a unos 12 kilómetros u 8 millas, según Eusebio, al sur de Beit Shean, la que se conoce como Sitópolis, hay una región que encajaría perfectamente con Enón. Esta ubicación tiene numerosos manantiales. He contado 13 de ellos en un área pequeña de 4 por 4 kilómetros, y curiosamente Ambrosio en sus escritos afirmó que había 12 manantiales en Enón. En el lado norte de esta área está Tel Shalem, que sin duda debe ser Salim, Salumnias, por lo que el lugar donde Juan bautizó en Enón pudo haber sido en cualquiera de los manantiales en las cercanías de Tel Shalem. Sin embargo, según el mapa más antiguo de la tierra de Israel, que se conoce el mapa mosaica de Madaba, de la época bizantina, siglo VI de la era común, que se encuentra en la iglesia griega ortodoxa de San Jorge en Jordania, Enón se encontraba localizada en la orilla oriental del Jordán. Es decir, aquí tienen Madaba, que como dije es en Jordania, y en la iglesia tenemos aquí este mapa, el mapa mosaico más antiguo conocido en la tierra de Israel de la época bizantina, que es un mapa mosaico. Aquí lo tienen en toda su extensión, y específicamente quiero que vean el lugar que ahora vamos a ver de manera ampliada, pero dónde está ubicado en el mapa. ¿Sí? Este es el Mar Muerto, y aquí tienen el río Jordán. Y aquí tienen entonces la región, lo que sería el norte, ¿sí? Sería de norte a sur, a pesar que ustedes lo están viendo de manera horizontal, en realidad la posición es norte-sur, y Ainon se encuentra precisamente en lo que sería el lado oriental del Jordán, y aquí dice en griego Ainon enza nun os Sapsafas, es decir, Anon, donde ahora es Sapsafas, porque obviamente es la referencia de la realidad histórica del siglo VI, pero conocían la tradición que su lugar era conocida como Ainon. Esta polémica se hace aún más aguda cuando intentamos identificar con más precisión el lugar en donde Juan habría llevado a cabo de manera regular sus bautismos. Como vimos en las dos noticias sobre el tema en Juan, el lugar habría estado localizado en el lado oriental del Jordán, en el actual territorio de Jordania. Ciertamente esta información concuerda con las informaciones provistas por los peregrinos de la época bizantina, como así por los restos arqueológicos, 3 iglesias, 3 cuevas y 3 estanques de bautismo hallados en Wadi el-Harar, un pequeño lecho de río con poco más de 1,5 kilómetros de largo, que está ubicado a 8 kilómetros al norte del río Jordán, que argumentarían en favor de esta identificación. Es decir, todo haría suponer que había una tradición ya en la época bizantina que el lugar de actividad de Juan el Bautista habría sido precisamente el área oriental en Wadi Harar. No obstante, una tradición alternativa, la que se ve reflejada en el mapa de Madaba, según la cual el lugar de los bautismos de Juan habría estado localizado en la parte occidental de la ribera del Jordán, en Beit Zabara,
Aquí ven, este es el lado occidental, y dice Bezábara, el mismo mapa, el lugar del bautismo de Juan. Es decir, que en este caso parecería ser que es concluyente que el lado es el occidental y no el oriental. Y esta es la identificación adoptada por el moderno Estado de Israel, en donde el lugar de actividad de Juan el Bautista está localizado en Qasr el-Yaud, en la orilla occidental del Jordán. La polémica acerca de la identificación precisa del lugar de actividad de Juan el Bautista no tiene relevancia solo en el plano turístico, sino antes bien y principalmente en el plano histórico-teológico. Porque todo llevaría a suponer que la elección del lugar de actividad de Juan para efectuar sus bautismos de conversión habrían estado ligados a su manera de autopercibirse, como así también con su teología de salvación. En muchas ocasiones los textos asociados con la figura de Juan dan a entender que el Bautista se habría visto asociado con la figura del profeta Elías, sea por su vestimenta, su estilo de vida solitario y especialmente por la creencia ya expresada en las Escrituras que este profeta, quien no había muerto como los mortales, habría de volver a reaparecer a finales de los tiempos, como lo expresa Malaquías, que según la tradición judía es el último de los profetas clásicos, dice así: he aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Esta asociación manifiesta o implícita de Juan el Bautista con Elías habría tenido que ver también con el lugar elegido por Juan para sus actividades bautismales. Ya que no podría ser casual que la actividad de Juan se llevara a cabo precisamente en el lugar desde el cual Elías habría desaparecido y ascendido al cielo, a saber, la orilla oriental del Jordán. En 2 Reyes, capítulo 2, nos cuenta así: entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos, se refiere a Elías y a su alumno, el profeta Eliseo, cruzaron el río como por tierra seca. Obviamente en una escena que recuerda el paso de las tribus de Israel cuando entraron en la tierra de Israel, y obviamente ambos recuerdan el cruce milagroso del Mar Rojo por parte de Israel cuando salieron de Egipto. Y de pronto, mientras ellos iban caminando y hablando, apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Según las Escrituras, el lugar de cruce del Jordán por parte de Elías y su discípulo Eliseo habría sido por el norte del Mar Muerto, en camino desde Jericó. Esta dirección habría sido precisamente la contraria a la adoptada por Israel en la época antigua, cuando las tribus de Israel comandadas por Josué habían cruzado precisamente el Jordán por el norte del Mar Muerto para dirigirse a la ciudad de Jericó. Y así cuenta entonces ahora el libro de Josué. Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río. Y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua en la orilla, durante el tiempo de la cosecha el Jordán se desborda, el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos en Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. Y el agua que bajaba hacia el Mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Es decir, precisamente en el mismo punto por el cual Elías cruzó de oeste en dirección al este, las tribus de Israel lo hicieron del este en dirección al oeste. Todo el pueblo cruzó en seco el Jordán, mientras los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor permanecían en medio del Jordán firmes y en terreno seco. Del estudio de conjunto de todas estas tradiciones podríamos concluir que el área del norte del Mar Muerto habría tenido un profundo significado en la región de Israel, asociando esa región geográfica específica con el pasado glorioso de la nación, como ser los orígenes del pueblo hebreo en la tierra de Canaán, como así también con la figura del reverenciado profeta Elías ligado a los tiempos escatológicos. Y si ya hablamos del final de los tiempos, es interesante señalar que también cuando el profeta Ezequiel había hablado sobre esos años, había hecho referencia a la región del norte del Mar Muerto, aludiendo a que el desierto de Judea se habría de transformar en un vergel paradisíaco. Y así nos cuenta ahora Ezequiel en el capítulo 47. Me llevó a la entrada de la casa, y he aquí que debajo del umbral de la casa, es decir, el templo, salía agua en dirección a oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Y luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior,
hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre aquí es el ángel que lo guía en esta experiencia religiosa a Ezequiel en su visión. Salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, me dio 1000 codos y me hizo atravesar el agua y me llegaba hasta los tobillos. Me dio otros 1000 y era ya una torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver, vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo, esta agua sale hacia la región oriental. Y eso ciertamente refleja la realidad hidrológica en Israel, que las aguas que caen sobre la región central montañosa, sobre la cual también está Jerusalén, el agua cae hacia el oriente. Baja la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Obviamente se refiere al Mar Muerto. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores, desde Engadí. Les recuerdo, Engadí está ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Qumran, precisamente próximo al Mar Muerto. Hasta en Eglaim se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del Mar Grande, se refiere al Mediterráneo, y muy numerosos. Es decir, claramente tenemos una perspectiva escatológica en donde todo el área de la cuenca del Mar Muerto, una de las zonas más desérticas del mundo, se habría de transformar en un vergel como expresión de la era escatológica. Pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. En suma, el lugar de actividad de Juan el Bautista, al norte del Mar Muerto, haya sido la orilla oriental o occidental del Jordán, habría estado asociado con el pasado glorioso de Israel, Josué y Elías, y con el futuro escatológico, Ezequiel. Es decir, precisamente es esta zona, como ven, en el norte del Mar Muerto. ¿Y acaso sería casualidad que es precisamente en esta región en que se encuentra localizado el sitio de Qumran, en donde habría tenido su residencia la secta esenio-qumranita? Es decir, es difícil no pensar que existe algún tipo de relación geográfica y, por el otro lado, histórica teológica. Conclusión. Los orígenes esenios de Juan el Bautista, ¿realidad o ficción? Luego de haber estudiado varios aspectos asociados con la figura de Juan el Bautista y su posible relación con los esenios de Qumran, quiero presentar a continuación algunas evaluaciones por parte de los investigadores y sus conclusiones al respecto. Para empezar, veamos la opinión del afamado investigador español, el profesor Antonio Piñero, que, por cierto, puedo adelantarles que también habrá de dar un curso próximo en los marcos aquí del Moria College, y detalles ustedes los recibirán directamente de Ariel. Y así dice al respecto el profesor Piñero. En conclusión, no parece en absoluto probable que Juan Bautista fuera un qumranita, ni tampoco un esenio. No basta la cercanía geográfica del lugar de su predicación y sus prácticas bautismales para postular una dependencia o concomitancia estrecha del pensamiento de Juan con el de los esenios de Qumran. Claramente ven aquí que la manera de ver el problema es diferente a la que yo planteé hace unos minutos, en lo que tiene que ver con la cercanía geográfica. Los rasgos más destacados del mensaje de Juan, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la cercanía inmediata del terrible juicio divino, el camino hacia Dios a través de la conversión y del bautismo, el juicio por el fuego, la obediencia a la ley o un distanciamiento del culto en el templo, sin llegar a polemizar contra él como los qumranitas. Como les dije, por ahí no polemiza de manera expresa o concreta, pero velada por medio del bautismo. Yo creo que sí hay una polémica. Pueden, según el profesor Piñero, pueden explicarse perfectamente por la religiosidad judía corriente en la época, por la atmósfera religiosa apocalíptica y profética común
a grupos de piadosos del momento. Es más, el interés por todos los pecadores que mostraba el Bautista, la falta de atención a la pureza ritual y la práctica concreta de su bautismo parecen excluir positivamente a Juan de la comunidad que estaba detrás de los manuscritos del Mar Muerto. En esta oportunidad, oigamos directamente de su boca la manera de articular su argumentación. Y ahora van a tener la oportunidad de escuchar directamente de boca del profesor Piñero cómo él construye la argumentación negando la relación entre Juan y los esenios de Qumran. Si Juan Bautista, como dicen, fue un esenio o no, pues no hay más medio que estudiar lo que se dice de Juan Bautista, que está todo en los evangelios, no hay más, y en un trozo de Flavio Josefo, libro 18 de las Antigüedades, en torno al 114-118, o por ahí. Se coge eso y se estudian los evangelios por otra parte y se compara. O sea que el sistema es comparar. Es el sistema de la vieja, poner el dedo así y decir, aquí pongo lo que pensaba Juan Bautista y aquí pongo lo que pensaban los esenios. ¿Esto se casa entre sí bien o son dispares? Si se casan entre sí, podemos sospechar que Juan Bautista era un esenio. Y si no casan, pues sospechamos que no lo era. Y se acabó el argumento. Es decir, que así la ciencia procede por la simple comparación. Es un sistema extraordinariamente sencillo. Ahora, eso sí, te tienes que leer muy bien los manuscritos del Mar Muerto y conocer muy bien el judaísmo y hacer las comparaciones como hay que hacerlo. Pues bien, lo que distingue a Juan Bautista son tres cosas: la predicación del arrepentimiento necesario, dos, para el inminente juicio divino, y tres, el bautismo para el perdón de los pecados. Las dos primeras, bueno, y lo que lo distingue también es su vestido y su alimentación. Por el arrepentimiento, la observancia de la ley, la necesidad de prepararse para la venida del reino de Dios y todo eso, pues eso son ideas comunes. Lo que hay que investigar es si la idea que tenía Juan Bautista de su bautismo coincide con los bautismos, en plural, es decir, las abluciones, las aguas lustrales, las inmersiones en esas cisternitas de agua corriente que hacían los esenios todos los días. Y si ustedes ven y saben perfectamente, y lo dice Flavio Josefo, que Juan Bautista decía que los pecados ya estaban perdonados por el arrepentimiento interior, pero que el bautismo era como un signo, diríamos hoy, sacramental, de que Dios había perdonado esos pecados. Uno. Y el bautismo era una sola vez, y lo impartía Juan Bautista sobre un pecador una sola vez, era también un símbolo, probablemente, del Éxodo. Juan Bautista estaba en la parte del Jordán, en Transjordania actual, y el que se bautizaba hacía como las tribus antiguas, que no entraron por debajo o por el sur a Israel en el Éxodo, sino que dieron la vuelta y entraron por el Jordán por arriba. Es decir, era un símbolo del paso del desierto a la tierra de Israel. Entonces, una vez que tenemos bien claro el pensamiento de Juan Bautista, vamos y lo comparamos con los bautismos en plural de Qumran y los esenios en general. ¿Y qué es lo que vemos? Los esenios no tienen ni idea de un bautismo único. Lo que hacen es lavarse 7 veces al día para purificarse. Se lavan ellos a sí mismos. No viene el inspector y los lava. Y no tienen ni la menor idea de que el bautismo era, digamos, una confirmación del perdón de los pecados y que Dios te preparaba para la entrada del reino. Y desde luego las abluciones no eran un símbolo del paso del Jordán desde el desierto de Transjordania a la tierra prometida. Entonces, ¿qué se concluye? Pues que probablemente Juan Bautista no era esenio. Y segundo argumento,
¿A quién predicaba Juan Bautista? A todo el mundo, incluso a los soldados. Admitía allí a todo el mundo, desde fariseos, saduceos, sacerdotes y soldados, es decir, pecadores. ¿Y qué es lo que hacían los esenios? Encerrarse en sí mismo, y si venía algún pecador, vamos, le disparaban flechas, que se fuera, que les contaminaba. Ese modo de predicar de Juan Bautista hace casi imposible que fuera un esenio. Luego, los esenios comían corriente y pan, y comían platos cocinados de verdura, no sabemos si carne, algo. Antes lo he dicho que bebían mosto, al menos una vez, es decir, vino no fermentado. Un señor que se viste al modo de Elías como Juan Bautista y que solo come miel, raíces y saltamontes, ese no es un esenio. Todos los esenios se visten de lino y comen de otra manera. Entonces, ¿hay lógica alguna en postular que Juan Bautista era un esenio? Pues no, señor. Esta misma línea de pensamiento es seguida por Vázquez Jallegue al señalar que el estilo de vida de Juan no concuerda con las normas de vida de los qumranitas, como ser en el caso de la pureza ritual, vestido con la piel de animal muerto, la alimentación miel silvestre y saltamontes, y la vida errante, a diferencia de la vida comunitaria de los qumranitas. Asimismo, dice Vázquez Jallegue, el mensaje de Juan dirigido indiscriminadamente a todos los judíos, fuesen piadosos o pecadores, opone el espíritu cerrado de los esenios. El bautismo de Juan es muy diferente de los baños esenios, que no era más que un rito de admisión en la comunidad después de un año de prueba. Por el contrario, el bautismo de Juan aparece con matiz profético que contempla la efusión del Espíritu Santo. Sin embargo, otros estudiosos han adoptado una estrategia diferente al afirmar que el contacto con los esenios por parte de Juan habría sucedido al comienzo de su carrera. Por ejemplo, veamos la opinión del Papa emérito Joseph Ratzinger sobre el tema. Y así lo dice en su libro Jesús Nazaret. No es de excluir que Juan el Bautista hubiera vivido algún tiempo en esta comunidad y recibido de ella parte de su formación religiosa. Esta misma línea interpretativa fue desarrollada aún más por el profesor Julio Trebollé Barrera al afirmar: los textos de Qumrán no hacen mención alguna de Juan Bautista. Nada tendría de extraño que Juan hubiera pertenecido por algún tiempo a la comunidad de Qumrán. Lo cierto es, sin embargo, que no hay datos para afirmarlo o negarlo. Flavio Josefo dice haber pasado algún tiempo entre los esenios. Lo mismo pudo haber hecho Juan Bautista. Cabe relacionar con ello el hecho de que, según el Evangelio de Lucas, Juan vivió en el desierto hasta el momento de comenzar su propia misión. Si Juan formó parte de la comunidad qumránica, debió de abandonarla en un momento dado para seguir su propio camino y dedicarse a predicar un bautismo de conversión a todos los judíos sin distinción. Es decir, aquí ven una estrategia diferente a la que vimos la adoptada por el profesor Piñero, cuando dice: es cierto, el Juan el Bautista que nosotros conocemos en el momento de los evangelios, claramente no podemos llamarlo en ese momento un esenio, pero sí podemos encontrar algunos elementos de un origen esenio en su formación que por alguna razón lo llevó a dejar esa comunidad y ya en ese momento a distinguirse. Sin embargo, la respuesta del profesor Joseph Fitzmyer, un famosísimo y muy prestigioso biblista y también estudioso del Roger Muerto, ya fallecido, de la Universidad Católica de Washington, a la cuestión fue mucho más recatada al respecto, mostrando la imposibilidad de aprobar o desaprobar esa posibilidad. Y así dijo el profesor Fitzmyer: la pregunta, sin embargo, siempre surge: ¿Juan podría haber pasado parte de su juventud como candidato a la membresía o miembro de la comunidad esenia de Qumrán? Mi respuesta a esa pregunta es sí, como una hipótesis plausible, una que no puedo probar y una que no puede ser refutada. Y yo creo que aquí está precisamente el punto. Y si probablemente hay buenas posibilidades de que haya tenido alguna relación con los esenios, pero es difícil de probar esa aseveración. Para concluir, entonces, los argumentos pueden ser utilizados en uno u otro sentido para afirmar o desaprobar la relación de Juan el Bautista con los esenios qumranitas. Ciertamente, el Juan conocido en los evangelios muestra rasgos distintivos muy significativos cuando ellos son comparados con los esenios: la doctrina del bautismo,
su vestimenta y su mensaje escatológico dirigido a todo Israel. No obstante, otros aspectos asociados a su figura, como ser el uso de Isaías 43, su oposición aunque velada al templo de Jerusalén, la asociación entre el bautismo y el arrepentimiento, y la ubicación geográfica de su actividad, podrían argumentar en favor de un contacto con los esenios al comienzo de su vida. Y se acuerdan que cuando hablamos de la ubicación geográfica, no es solamente la ubicación, sino también la teología que estaría asociada a esa ubicación, que en ese caso realmente coincide con la ubicación de Juan en la costa oriental del Jordán, al norte del Mar Muerto, muy próxima precisamente a Qumran, que es esa misma región. Cualquiera haya sido la verdad histórica acerca de la posible relación existente entre Juan el Bautista y los esenios qumranitas, una cosa parecería ser cierta. Los esenios habrían influido de una manera u otra en los años formativos de Juan. Yo creo que esa es la clave. Y de ellos habría adoptado algunos de los conceptos, ideas y creencias que habrían de constituirse en los fundamentos de su visión religiosa del mundo. Y en ese sentido, entonces, Juan el Bautista habría sido de alguna manera el más esenio de todos los personajes asociados con el cristianismo antiguo. Muchas gracias. Bueno, Ariel, terminamos ahora esta parte de la presentación y ahora podemos abrir este espacio de comentarios y preguntas. Perfecto, Adolfo. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntas. Marco Rodríguez pregunta, ¿quién o quiénes hacían de árbitro para decir que un qumranita no se arrepentía de corazón y que de nada le valdría sumergirse en las aguas de purificación? ¿El maestro de justicia? Y agrega una pregunta más relacionado. Marco dice, Juan se atribuyó esta función de arbitraje de decidir quién se convertía para luego bautizarlo. ¿Había un personaje que hacía esto en Qumran? La verdad que es una pregunta interesante. No recuerdo en mis lecturas que se hablara de alguien específico o de un criterio para poder determinar quién realmente había hecho ese proceso. Es decir, que fuera equivalente, digamos, a la posición que tiene Juan el Bautista. También se podría preguntar en este caso, ¿cómo sabe Juan el Bautista que alguien realmente se arrepintió sinceramente y de corazón para merecer el bautismo? Tampoco lo sabemos. Nosotros sabemos, por ejemplo, en la comunidad del Mar Muerto, que existía, por ejemplo, el cargo del masquil, que era un tipo de instructor. Y también tenemos otras personas mencionados, por ejemplo, cuando se habla de la organización, que es, por ejemplo, el mevaquer. El mevaquer era un tipo de episcopos, como lo conocemos en la iglesia, encargado de la organización del grupo. Es decir, el masquil era más encargado de la educación, pero no se los asocia a que ellos cumplieran una función precisamente para determinar si realmente se habían realmente arrepentido y hecho teshuvá. Hay que sacar del todo al maestro de justicia. El maestro de justicia está asociado a los comienzos del movimiento, es el gran maestro carismático, pero no asociado específicamente a esta acción. La pregunta sigue siendo una pregunta, no tengo una respuesta. Y no recuerdo que los textos realmente lo mencionen, pero es un buen punto el señalado. Bueno, seguimos con más preguntas interesantes. Dice Alejandra Sayato, ¿en qué se diferenciaban los qumranitas de las prácticas rituales del Templo de Jerusalén, ya que ambos practicaban la purificación, y ella agrega, y los sacrificios de animales? Bueno, precisamente el agregado que vos dijiste, en este caso es un error. No hemos encontrado ningún testimonio en Qumran que se haya llevado a cabo una práctica de sacrificio. No hay ningún altar ni nada que indique que eso haya sucedido en Qumran. Lo que sí hay en Qumran, y nosotros hicimos ya referencia al tema, tiene que ver con las comidas rituales, esas comidas comunitarias que se llevaban en Qumran, y eso explicaría por qué en ciertos lugares del edificio de Qumran se encontraron
enterrados restos de animales, es decir, restos óseos de animales, estaban colocados dentro de unas vasijas, en algunos casos rotas y todas enterradas. Y algunos han concluido, como la profesora Jody Magnes, que eran restos de las comidas sacrales que se llevaban en Qumran. Probablemente esas comidas comunitarias venían a reemplazar simbólicamente los sacrificios de Qumran, en el Templo de Jerusalén, pero no porque se hayan llevado a cabo sacrificios, sino las comidas mismas eran las equivalentes a lo que sería el sacrificio llevado a cabo por los sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Y después tenemos las prácticas bautismales. Es cierto que la purificación es una práctica muy popular en el judaísmo del Segundo Templo, y en ese sentido entonces nos sorprende que una comunidad ultra conservadora y ortodoxa como los qumranitas también haya llevado a cabo las prácticas de ablución en Qumran. Hay cerca de 10 albercas rituales en Qumran, en donde se llevaba precisamente eso, la purificación. Pero la diferencia estaba en que los qumranitas, por lo menos como aparece en la regla de la comunidad, ellos afirmaban que para que tenga efecto la purificación, la persona tenía que pasar también por un proceso interior de teshuvá, elemento que no aparece en las prácticas de purificación del cuerpo en el judaísmo del Segundo Templo. Y en ese sentido, entonces, vemos las diferencias entre la comunidad de Qumran y el judaísmo fuera de Qumran. Ok, seguimos, Adolfo, con más preguntas. Pregunta Gustavo Frigerio, si el caso de Juan es la primera manifestación del bautismo o purificación en la Biblia. No, no es así como tiene que ser, con su permiso, formulada la pregunta. El bautismo, dijimos, en el sentido de como un acto de ablución, existía. Lo que hablamos acá, hablamos de un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento de pecados, un bautismo que tiene una característica sacramental. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún antecedente antes de Juan. En este caso, podríamos decir que de alguna manera es un desarrollo original probablemente que venga de Juan, y el hecho mismo que es conocido como Juan el Bautizador. Es decir, el hecho que también esa denominación la era conocida por Josefo significa que esa es la manera en que él era identificado, con esa práctica tan peculiar, y es lo que transformó en este caso a Juan realizando un aporte que luego obviamente tendría su continuación en la institución del bautismo sacramental en la iglesia, pero que tiene como origen precisamente esta práctica que probablemente era una práctica que llevaba en sí, a pesar de que no lo dice expresamente, una polémica contra el Templo de Jerusalén, porque como lo dije en la clase, la única manera de poder obtener el perdón a los pecados en la época del Segundo Templo era por medio de los sacrificios. Y en este caso, obviamente, es una manera totalmente diferente que le permitía a todos acceder a ese perdón de los pecados, y en la condición de bautizador, él mismo como sacerdote, de hecho, lo que hacía era equivaler su acción a la acción de los sacerdotes en el templo, porque solo los sacerdotes tienen autorización para llevar a cabo los sacrificios. Seguimos, Adolfo. Josué Alvear pregunta, respecto de la práctica del bautismo, en el libro de Hechos cuenta que un tal Apolos conocía sobre eso. ¿Podemos decir que la práctica de Juan se difundió por el ámbito de los judíos griegos? Bueno, lo que sucedió es que la práctica de Juan fue luego también seguida por los discípulos de Juan. Y por lo tanto, ellos empezaron a difundir, en este caso, esa práctica bautismal que tenía como origen a Juan en otras áreas, probablemente también de Asia Menor, área de Grecia, lo que de alguna manera vemos que el componente juánico
en los comienzos del cristianismo precisamente pasaba por esta práctica bautismal, comunicada por los acólitos, seguidores de Juan el Bautista, que llevaron esta práctica y la empezaron a difundir. Ok, seguimos. Marta de Toro pregunta, ¿el valor sacramental del bautismo es resignificado desde la Edad Media o desde los primeros siglos de la era cristiana? Bueno, cuando nosotros hablamos del carácter sacramental, obviamente no es a partir del magisterio de la Iglesia de una manera formal. Estamos hablando en un momento inicial de la práctica, en donde el carácter sacramental, entre comillas, está dado por el hecho que, en última instancia, esa acción es una acción simbólica que viene a refrendar el perdón divino, porque de eso estamos hablando. Es decir, ¿quién era el que otorgaba el perdón? El perdón es el perdón de Dios. ¿Y cómo se puede manifestar eso? Por medio de una acción simbólica que es la del bautismo. Y por lo tanto, la práctica del bautismo significaba que Dios finalmente había perdonado a esa persona, pero todavía estamos en un estadio en donde no hay una elaboración teológica densa de esta práctica, sino es algo, diría una percepción intuitiva. Y estamos precisamente, ¿se acuerdan? En el momento en que, en la perspectiva de Juan, estamos al borde mismo del eschaton, estamos ya acercándonos al comienzo del fin de la historia. Por lo tanto, esa acción bautismal tiene como propósito salvar a esa persona, pero la salvación de esa persona no es simplemente por la acción formal del bautismo, sino solamente por la teshuvá. Y esa es la clave en la percepción de Juan, que en última instancia luego se va también a ver reflejado en la teología de Jesús. Es decir, la posibilidad de que los hombres realmente retomen el camino de Yahvé, y eso es precisamente lo que les habrá de asegurar la salvación. Ok, seguimos con más preguntas. José Luis Torres pregunta, ¿cuáles eran las evidencias externas del arrepentimiento o chuvá en la época de Juan el Bautista? ¿Coincidían con los realizados en el templo? Bueno, a lo que apunta realmente Juan tiene que ver con la asiyá, es decir, con el hecho, con los hechos mismos. Es decir, ¿cómo se puede ver que una persona realmente volvió al camino de Yahvé? Justamente practicando actos de justicia, respetando al otro, obviamente manteniendo un alto estándar moral, de esa manera pagando, por ejemplo, a tiempo el salario. Es decir, en última instancia, solamente cuando las personas pueden traducir los ideales de justicia, de misericordia en la vida cotidiana, ese va a ser el momento en que realmente se va a manifestar la expresión de la teshuvá. No hay manera, no solamente basta con que la persona lo diga, sino que realmente lo ejecute. Ok, hay una pregunta acá muy interesante que tal vez escapa de tu área de especialidad, por así decirlo. Juan el Bautista en el Islam. ¿Hay algo que nos puedas decir al respecto? Pregunta eso, bueno, recién estaba viendo esa pregunta. La figura de Juan el Bautista, ciencia de la hospitalidad, los musulmanes que reconocen a Juan como un profeta. ¿Qué podemos decir o qué podrías decir al respecto? Yo nada. Yo nada. Es decir, en este caso reconozco mi enorme ignorancia. También tengo ignorancia en los otros temas, pero nosotros por lo menos me animo a decir algo. Aquí no. Realmente no conozco de qué manera la figura de Juan fue interpretada en el Islam. Está bien. Hay, mucha gente que está preguntando acá y tal vez sería una buena forma también de ir cerrando. Tu propia opinión personal
personal de años de investigación sobre Juan el Bautista, esenio o no, qumranita o no. Bueno, yo Mucha creo, gente pregunta eso. me pareció que lo dejé bastante claro en mi presentación, pero lo puedo decir. En principio, terminé mis palabras diciendo que considero que el más esenio, entre comillas, de cristianismo antiguo podría ser la figura de Juan. Es decir, yo creo que la clave está en los primeros años, precisamente en los años sobre los cuales nosotros no sabemos nada de Juan. Nosotros, quiero que entiendan, nosotros cuando nos encontramos con Juan, es como si fuera un drama cinematográfico. Cuando la cámara se centra en Juan, Juan ya no es esenio. Juan se ha apartado en esta perspectiva de esa comunidad. Vive realmente la experiencia del eschaton, de la premura de que el fin está cerca, igual que los qumranitas. Utiliza tradiciones como por ejemplo la de Isaías. Vive y su lugar de actividad es muy próximo al lugar donde también están los esenios qumranitas. Es decir, el elemento del bautismo y el elemento de Teshuvá no pueden ser tampoco una casualidad. Es decir, tenemos varios elementos que son comunes. Pero por el otro lado, es clara la diferencia desde el vestir, desde el hecho de que él tiene una vida absolutamente solitaria, errante. No hablamos de una comunidad, por ejemplo, como en el caso de los qumranitas, una clara sociedad organizada. Y lo que es fundamental es su mensaje de salvación. Su mensaje de salvación está abierto a todo Israel. Lo dice claramente en eso el profesor Vidino y tiene cierto. Es a los soldados, a los cobradores de impuestos, a las prostitutas, a todos, a los pecadores, a los enfermos. Es decir, es un mensaje abierto a todo Israel, que obviamente también va a ser una de las líneas centrales también en el mensaje universal de Jesús, que obviamente lo hablaremos en las próximas clases. Bueno, justamente, Adolfo. En ese sentido, entonces, se opone claramente a la perspectiva sectaria, exclusivista, esotérica de los qumranitas. Es decir, que nosotros no sabemos qué pasó en esos años claves, en esos años que aparecen simplemente indicados con esa frase misteriosa que creció espiritualmente en el desierto, según Lucas. Pero no hay ninguna duda que hubo una transformación fundamental en la figura de Juan, que pasó del mundo sacerdotal de Jerusalén y luego lo encontramos ya predicando en su mensaje de salvación en el desierto. Es decir, obviamente tiene que haber una etapa en donde se transformó y muy probablemente, así lo considero, como lo considera, por ejemplo, profesor Treboller Barrera, como lo considera el Papa emérito Ratzinger, como Fitzmayer. Yo creo que es la mejor hipótesis, a pesar de que es muy difícil probarla, porque no tenemos ningún documento concreto, nada del cual nos permita decir que claramente existió esa etapa esenia, pero creo que la etapa esenia es el eslabón perdido que nos permite entender a ese Juan, que cuando lo encontramos en los evangelios, es el profeta escatológico anunciando el fin de los tiempos. Bueno, justamente, Adolfo, hay muchas preguntas sobre Jesús. Por ejemplo, pregunta acá Luz Liva, ¿por qué Juan bautiza a Jesús? ¿O por qué Jesús se hace bautizar por Juan? Pero me imagino que son respuestas que las vas a estar dando en las próximas clases. Bueno, yo no me comprometo a contestar todas, porque hay que entender, en última instancia, el plan mismo de este seminario es, de todo este curso, de una manera monográfica, es centrarme en un tema específico, es de qué manera las figuras de Juan el Bautista y Jesús pueden ser estudiadas, exploradas a partir de los rollos no muertos, pero no es un curso que trata todos los aspectos que tienen que ver con la figura de Jesús. Por lo tanto, desde ya no me comprometo a contestar todos los temas o a tratar o a considerar todos los temas, pero es de esperar que muchas de las inquietudes que tienen sobre Jesús se verán reflejadas en las próximas clases. Adolfo, muchísimas gracias por esta excelente clase, como siempre, y nos estaremos viendo en la próxima clase, que ya estaremos
más adentrándonos en la figura de Jesús. Ok, un saludo y bendiciones para todos de Israel. Un buen fin de semana. Bueno, gracias Adolfo, gracias a todos los participantes y nos vemos en la próxima clase. Adiós.